S. L. MALL. Aprendizaje de idiomas asistido por móvil. E. S. L. MALL. Mobile Assisted Language Learning. Lección Introducción. Paul Ross está buscando empleo. Leyó un anuncio en el periódico matutino de una empresa que contrataba a un ejecutivo de cuenta. No hay mucha información sobre el anuncio de trabajo. La ubicación de la compañía que anuncia la apertura del trabajo es cerca del restaurante donde Paul está desayunando y leyendo el periódico. Paul podría llamar a la compañía y pedirle más información, pero como se encuentra cerca de la compañía, Paul decidió ir a la compañía y pedirle más detalles sobre el trabajo. Cuando Paul llega a la oficina, hay una mujer sentada en el escritorio de la recepcionista, con una placa de identificación en su escritorio que indica que su nombre es Mary Jones. Cuando Paul entra a la oficina, la señora Jones lo saluda. Lesson Introduction. Paul Ross is looking for employment. He read an announcement in the morning newspaper from a company hiring an account executive. There is not much information about the job announcement. The location of the company announcing the job opening is near the restaurant where Paul is having breakfast and reading the newspaper. Paul could call the company and ask for more information, but since he is in the vicinity of the company, Paul decided to go to the company and ask for more details about the job. When Paul arrives at the office, there is a woman seated at the receptionist desk, with a nameplate on her desk indicating that her name is Mary Jones. Ms. Jones greets Mr. Ross. Job Inquiry Page 1. Solicitud de empleo, página 1. 1. Miss Jones, good morning sir, how may I help you? Una señorita Jones, buenos días señor, ¿en qué puedo ayudarlo? 2. Paul, good morning ma'am. How are you this morning? 2. Paul, buenos días señorita. ¿Cómo estás esta mañana? 3. Miss Jones, I am very good. Thanks for asking. 3. Señorita Jones, estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás? 4. Paul, I am fine this morning. 4. Paul, estoy bien esta mañana. 5. I see from reading your nameplate, that you are Ms. Mary Jones. 5. Al leer su placa de identificación, veo que usted es la Mary Jones. 6. How may I address you? 6. ¿Cómo puedo dirigirme a usted? Job Inquiry Page 2. Solicitud de empleo, página 2. 7. Paul, Miss Jones or Mary? 7. Señorita Jones o Mary. 8. Mrs. Jones, it is Mrs. Jones, but you may address me as Mary. 8. Señora Jones, es la señora Jones, pero puede dirigirse a mí como Mary. 9. May I ask your name, sir? 9. Puedo preguntar su nombre, señor. 10. Paul, my name is Paul Ross. 10. Paul, mi nombre es Paul Ross. 11. I read in this morning's newspaper that your company is hiring an account executive. 11. Leí en el periódico de esta mañana que su compañía está contratando a un ejecutivo de cuenta. Job Inquiry Page 3. Solicitud de empleo, página 3. 12. The newspaper announcement does not give much information about the job opening. 12. El anuncio del periódico no da mucha información sobre la apertura del trabajo. 13. I happened to be in the area, so I decided to visit your office and inquire for more information. 13. Se me ocurrió estar en el área, así que decidí visitar su oficina y pedir más información. 14. Can you or someone else give me more information about the account executive position? 14. ¿Puede usted o alguien más darme más información sobre el puesto de ejecutivo de cuenta? Job Inquiry Page 4. Solicitud de empleo, página 4. 15. Marry Mr. Ross, if Mr. Green, our marketing manager is not busy, he may be able to help you. 15. Mary. Señor Ross, si el señor Green, nuestro gerente de mercadotecnia no está ocupado, puede ayudarlo. 16. Please sit in the reception area, while I inquire to see if Mr. Green can meet with you. 16. Por favor, siéntese en el área de recepción,
mientras pregunto si el señor Green puede reunirse con usted. 17 Paul, thank you, Mrs. Jones. 17 Paul, gracias, señora Jones. 18 I am so grateful for your assistance. 18 Estoy muy agradecido por su ayuda. 19 Mary you're welcome Paul. I am happy to be able to help. 19 Mary de nada Paul. Estoy feliz de poder ayuda. Job inquiry page 5. Solicitud de empleo, página 5. 20 Mary excuse me, Mr. Ross. Mr. Green is in a meeting at this moment. 20 Mary, disculpe señor Ross. El señor Green está en una reunión en este momento. 21 Are you able to wait until he concludes his meeting? 21 ¿Puede usted esperar hasta que él concluya su reunión? 22 Paul, certainly, Mary. 22 Paul, ciertamente, Mary. 23 I am looking forward to a mutually benefiting conversation with Mr. Green. 23, estoy esperando una conversación de beneficio mutuo con el señor Green. 24 Mary, great Mr. Ross. I will inform Mr. Green. 24 Mary, bien señor Ross. Informaré al señor Green. 25 Paul, thank you, Mary and please address me as Paul. 25 Paul, gracias Mary, y por favor díganme a Paul. Vídeos ESL MALL. Los vídeos de ESL MALL tienen listas de palabras de conversación y lecciones, ejercicios y pruebas que amplían la comprensión de las palabras, el uso de palabras y las frases de un estudiante. Nuestros cursos de idiomas son inglés y un idioma pareado, es decir, inglés y español. Un estudiante que habla inglés puede aprender español con las mismas lecciones, listas de palabras, ejercicios y pruebas que utilizan los estudiantes que hablan español y están aprendiendo inglés. Debe estar registrado como estudiante en el sitio web de ESL MALL, http://esl-mall.com para acceder a las lecciones, listas de palabras, ejercicios y pruebas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para recibir una notificación cuando haya nuevos vídeos disponibles. Gracias por ver nuestros vídeos. ESL MALL videos. ESL MALL videos have conversation and lesson word lists, exercises and quizzes which extends a student's understanding of words, word usage, and phrases. Our language courses are English and a paired language, i.e., English and Spanish. An English-speaking student can learn Spanish with the same lessons, word lists, exercises, and quizzes that are used by Spanish-speaking students who are learning English. You must be registered as a student on the ESL MALL website, https://eslmall.com, to access lessons, word lists, exercises, and quizzes. Please subscribe to our YouTube channel to be notified when new videos become available. Thanks for watching our videos.